Avanza Rodrigo Rojas, retrocede esa pelota, sin embargo, sobre Palau. Palau para Anthony. Anthony apretado. García fue con todo. Sale Santiago Arzamendia sobre el costado izquierdo. Baja Esparza, recupera Guaraní la pelota, va Esparza, intentó el toque, va la recuperación de Raúl Benítez que retrocede, Rodrigo que maneja la pelota, allí está Rodrigo, entregando para el Topo Cáceres, la infracción de Morel, el tiro libre en la mitad de la cancha que corresponde a... Ante lo de Ruiz en este partido, en la primera menos generó algo, inquietó el avance de Ruiz por izquierda. Raúl Cáceres que levanta para el Conejo Benítez que bajó de pecho, gira Benítez, metió en profundidad pero no había picado Raúl. Arranca Raúl Cáceres, pica Fernando Velar por el lado derecho, Raúl la metió al medio para Rodrigo, la bajó de pecho, a tiempo Benítez, recupera esa pelota, el Conejo intenta la individual y perdió. Abajo peleando Bogarín, insiste Conejo, recupera esa pelota, el Conejo intenta la individual y perdió. Abajo peleando Bogarín, insiste Conejo, Velar Rodrigo, marcó con fuerza Morel. La recuperación de Ismael Venegas. Intenta la salida. Ahí está Esparza. Se enredó. Le quitó la pelota a Raúl. Raúl juega para Rodrigo. Infracción contra él. Hay tiro libre que va a corresponder al equipo de Cerro Porteño. Comenta Carlos Landolfi. Bueno, una insinuación bastante interesante por el lado de Benítez contra Ovelar. Coloca la pelota a Rodrigo Rojas. Se le acerca el Topo. Balón para el Topo, ahora Rodrigo, la punteó, y va Raúl y la juega para Rodrigo y la arma Cerro, se mete Rodrigo, cruza Martínez, habilitado, Velar, va Ovelar. Arzamendia que volvía, Arzamendia para el Topo, recibe el Topo, la pelota para Rodrigo, va subiendo Raúl, por el medio Velar, pasa Ovelar, la levantó, corre Conejo Benítez, de cabeza Beto de la Cruz, le dio el balón. Igual para el Beto de la Cruz como lateral derecho de Guaraní, porque por ahí viene trabajando Ruiz, se tiró en esta última también Jorge el Conejo Benítez. Va Conejo, mira por derecha, recibe Rodrigo, ataca Cerro, subió Raúl, va Raúl con... En esta última también Jorge el Conejo Benítez. Va Conejo, mira por derecha, recibe Rodrigo, ataca Cerro, subió Raúl, va Raúl, controló, va a meter el centro, espera Conejo, está en el área el Topo también, el centro, interceptado por Benítez, córner para el... Está en el área Topo, va el Conejo, va subiendo Duarte también, va al centro. Rechaza Robert Rojas. Va a disputar con el Conejo Benítez, anticipó Robert Rojas. Allí está Ovelar. Va al córner arriba, pasado. Golpe de cabeza defensivo de Morel. Lateral en ataque para Cerro Porteño que está tomando la iniciativa a esta altura. 9 minutos. La última fue el tema del cambio de posición entre Conejo y Fernando Velar. Quiere que se cambien en la zona ofensiva. Topo abriendo para Arzamendia. Intenta Cerro zafar de la presión de Guaraní. Allí está Santiago Arzamendia. Le dio a Alexis Duarte. Se está él. Rodrigo Rojas la pide. Fue para Rodrigo. Rodrigo retrasa para Alexis Duarte. El pulpito levantó. Corre el Topo. Saque lateral. Del área, vino para Escobar en rechazo, le queda a Rodrigo, sigue el peligro, va Rodrigo, enganchó, le quedó para la zurda, le pegó el arquero, Centurión que va al rebote, cae Palau que reclama falta y saca desde el fondo Morel, llegó profundo, está en el área el Conejo, espera el rebote Marcelo Palau, córner para Cerro Porteño, va el córner, va Topo, remató, se desvió, otro córner. Sí, se desvió en Venegas, fue la marca del jugador de Cerro Porteño, Topo Cáceres. Ruiz, espera, Escobar, va a atropellar el Conejo Benítez, se mueve el Topo, también Duarte, pasado para Duarte, el arquero Centurión que rechaza con los puños, busca la salida rápida Guaraní, pero no alcanza Morel, lateral en ataque, Cerro para Topo, en el área Alexis Duarte, va Conejo, también Fernandito, va para Topo, el golpe de cabeza, saca desde el fondo Guaraní con Robert Rojas, insiste Juan Escobar, rechaza Morel con determinación, saque lateral que va a corresponder a Guaraní porque el lado derecho es Ramón Martínez el que va, pierde, recupera Palau, Palau para Rodrigo Rojas muy marcado por Benítez, sigue Rodrigo, Morel sobre él, aguanta Rodrigo, sostiene el control de la pelota, Arzamendia ahora para Ruiz. Arzamendia apretado por Martínez. Buena recuperación de Guaraní. Morel no puede sacar rápido. Saque lateral corresponde a Cerro. Se entretuvo mucho Morel con la pelota. Sí, y también es un problema que tiene el equipo de Guaraní. Cuando intenta manejar un poco la pelota rápidamente, la pierde el equipo de Guaraní. Producto también de la presión que... Esparza
escapa de la presencia de Topo, la juega al medio, participa Palau, Palau para Rodrigo Rojas, cuida muy bien el balón Rodrigo, marca Benítez, ahora Palau, se apoya en el Topo Cáceres, presionado por García, Topo zafa y levanta el pase, es muy largo, peligroso García, primero en la Copa Paraguay, el segundo que hace Cerro Porteño. Ruiz tocando para Rodrigo, Rodrigo le pegó, Centurión salvando el arco de Guaraní, la armó bien Cerro. Rápidamente tuvo la posibilidad de empatar Cerro Porteño el partido, pero no le pegó bien, llegó muy justo al balón para la de zurda, no pudo sacar un buen tiro, es cierto que salió, pero sin demasiada potencia y además directamente al medio donde estaba ubicado Centurión. Rodrigo comete falta, caído Esparza, y qué importante es Esparza para Guaraní. Jugador que cruza muy bien. La posibilidad de que pueda desequilibrar el meter diagonales o en todo caso meter algún centro como lo hizo en la jugada donde atropelló Epifanio García por el medio y además fue muy práctico y directo también. Arrancó Benítez, se juntó con Esparza y terminó todo en el gol de Epifanio García. Tiene el control de la... Palau para Ramón Martínez, Martínez que la toca al medio, sale Duarte para Rodrigo, tiene problemas para controlar, lo presionan, sostiene el control del balón, Escobar saliendo con calidad, entrega la pelota hacia Rodrigo Rojas va a cambiar, saliendo con calidad, entrega la pelota hacia Rodrigo Rojas va a cambiar de lado, le dio al Topo, viene subiendo Raúl por el lado derecho, se equivocó el Topo. Y aparecen las imprecisiones en Cerro Porteño que venía tomando. Tito Velar. Por el lado izquierdo, Juan Escobar. El tiro libre de Rodrigo. La levantó, sale el arquero Centurión. Con seguridad, con tranquilidad Centurión. Y ahora saca rápido para Esparza que recibe libre. Va Esparza, viene al cierre. Viene al cierre Rodrigo Rojas. Esparza con Rodrigo. Falta de Rodrigo. Se tiró, dice Rodrigo. El árbitro muestra tarjeta amarilla al capitán de Cerro Porteño. O al menos amagó llevar la mano al bolsillo. Insiste Rodrigo Rojas que corresponderá al equipo de Cerro Porteño. Agregan 2 minutos. Hasta los 47 el desarrollo de este primer tiempo. Presiona Guaraní, sale Cerro. La pelota de Palau. Arzamendi va entregando para Ruiz. Va Ruiz. Pelota alta para Churín. La marca en el fondo de Ismael Venegas. De pecho redes. Rodrigo Rojas que juega para Arzamendia. Ahora Ramón Martínez. Giro Ramón Martínez. Paso por Rodrigo Rojas. Sigue Martínez para Guarín. Retorno. Guarín la mete al área. La va sacando Duarte. La quiere Churín ahora. En el salto Churín. La bajó para Rodrigo Rojas. De vuelta para Churín. Churín tocando para Ruiz. Avanza Ruiz. Sigue Ruiz. Ruiz perseguido por redes. Buena recuperación de la Cruz, no soltó a tiempo. Anthony Silva va sacando esa pelota. Ahora Churín la bajó de pecho, la mete profunda, muy profunda Churín. Va corriendo Rojas de igual modo. Benítez que marca, Rojas llegó. La sacó al córner Benítez. Y parecía que no iba. Centro arriba, Roneigo. ¡Gol! La pelota le queda a Ruiz y va Ruiz y apunta y le dio a Rodrigo, se metió, está en el área, marca redes, sigue Rodrigo, protege, muy marcado Rodrigo, coopera de la Cruz y recupera la pelota. Al área, la peinó Churín, hay un golpe de cabeza, quiere Conejo, retrasa para Rodrigo Rojas, la mete Rodrigo, saca Esparza, aguanta, gira el Topo que toca, la pelota para Raúl, marcó Esparza. Arzamendia, Rodrigo apretado por Martínez, ese trabajo hace muy bien Martínez, la presión alta. Ahora fue sobre Escobar que toca para Duarte ahora que la levanta. Seguramente analizando ya el primer cambio en Guaraní. Le queda la pelota tras el rebote a Churín para Topo para Rodrigo. Llega de atrás, molesta a redes, rechaza de la Cruz buscando con un pelotazo a Epifanio García. Guaraní. Duarte para Arzamendia que levanta de la Cruz, que devuelve al medio, anticipa Rodrigo, protege, va Ruiz, marca Ramón Martínez, falta, infracción de Morel, tiro libre. Y le pide tranquilidad. Juan Escobar, allí Esparza buscando el fondo, Escobar lo sujeta, sigue Esparza, recupera Rodrigo Rojas. Llamado Imperiale. Cada complicación que le genera Esparza a la defensa de Cerro Porteño, cuando Porteño
cuando intenta encarar. Se viene Imperiale, zaguero central. La pelota tocada sobre la posición de Rodrigo. El pase para Novik. Va Novik, tocó para Churín que corre. Robert Rojas está cruzándose para sacar. A meter un zaguero más. Sí, tengo entendido que sí, porque Rojas está bien, Venegas también. Digo, el cambio no va a ser central por central. La pelota de Rodrigo. Rodrigo para Novik. Hernán Novik. Novik que la va jugando bien para el topo. Avanza el topo. Escobar. La pelota para el Conejo. Baja Conejo Benítez. De cabeza para Rodrigo Rojas. Intenta dar a Novik. Saque lateral. Problema por parte de Guaraní el hecho de terminar bien las jugadas cruzando pelotas, pero que nadie pudiera atropellar por el medio y resolver mejor, como lo ha hecho en estos últimos partidos con Epifanio García convirtiendo un par de goles. Saca Antony, la pelota entregada para Escobar. Sale Juan Escobar para el equipo de Cerro Porteño. Rodrigo Rojas ahora. Rodrigo que toca para Arzamendia. Viene la marca de la Cruz. Arzamendia que intenta conectar con Novik. Saque lateral que va a corresponder a Cerro Porteño. De la Cruz y también Benítez. Va Rojas, intenta Rojas. Rojas que juega. Jorge Rojas para Rodrigo Rojas. Rodrigo Rojas para Santiago Arzamendia. Centro de Arzamendia. Rebotan de la Cruz. Recibe Alexis Duarte. Presiona de la Cruz. Gana Guaraní 2-0. Golpe de cabeza defensivo de Robert Rojas. Le queda a Rodrigo Rojas el pase para Arzamendia. Arzamendia amagó, escapó bien de Redes, metió el centro peligroso. El golpe de cabeza hacia atrás. La quiere Raúl. Raúl para el equipo de Cerro Porteño. La había bajado Conejo Benítez. El balón para Juan Escobar. Escobar para Rodrigo Rojas. Intenta presionar Ramón Martínez. Rodrigo va a jugar para Duarte. Duarte que toca. Esparza también uno más a la hora de armar esa línea defensiva por parte de Guaraní. Rodrigo Guarín quedó como el único punta, el referente tras la salida de Epifanio García. Encara Raúl Cáceres, se mete al medio. Encara Raúl Cáceres, se mete al medio. Raúl que suelta para Rodrigo. Tiene Rodrigo que va levantando por el lado derecho para Rojitas que pica. Va a llegar. Rojitas intentó cruzar, pero ya salió el balón. Viene la marca de Morel. Levanta topo, corre Conejo Benítez. Rechaza Ismael Venegas. Cabeza de Rodrigo Rojas. Saca de la Cruz. Le va a quedar al topo. Cáceres que gira, perseguido por Rodney Redes. Cáceres lo ve a Churín. El pase para Novik. Interna de Rojas. Rojas para Churín. Churín entregando para Novik. Novik que juega para Rodrigo. La pelota para Arzamendia. Va a meter el centro. La metió al área. Muy largo el envío. El topo corre, pero no llega. Reposición. Salta el topo Cáceres. El balón queda en poder de Rodrigo Rojas. La bajó de pecho. Va Rodrigo. Espera Arzamendia. El pase fue para Churín. Recibió Churín. Pelota para Arzamendia. Como cruza. Va Conejo al área. Golpe de cabeza de Imperiale. Buen. Del aborigen se reanudó el partido. Redes doblete y el 3-0 legendario. Va Churín que tira. Centurión que recibe. Primer doblete de Rodney Redes, Freddy. Así es, Rubén, es de la ciudad de La Colmena y está dulce con los... Sigue hablando con Héctor García, ahora se levantó enojado el español. El golpe de cabeza de Robert Rojas. Tiene el control de la pelota Rodrigo para Jorge Conejo Benítez. Topo, juega por derecha para Rojas. Rodrigo el que recibe ahora. Conejo Benítez, Topo, juega por derecha para Rojas. Rodrigo el que recibe ahora. Engancha Rodrigo, cae. Sentido Rodrigo Rojas, hay falta contra él. Hay tiro libre para Cerro Porteño y va a haber amarilla. A buscar a Raúl Cáceres cuando sale todo Guaraní a presionarlo. Ganó Raúl, la peinó Churín ahora. La quiere Novik. Ahora Rojas para Cerro. Topo se va, busca el área. Traba con fuerza y con determinación Imperiale. Cruza Duarte. Infracción de Redes desde el piso. Lo sujetó a Duarte que cobra rápido. El balón para Rodrigo para Hernán. Novik. Rodrigo. El Conejo. La pelota tocada hacia atrás para Alexis Duarte. El toque sobre la posición de Topo. Avanza Rodrigo. Espera Arzamendia. Sigue Santiago Arzamendia tocando el balón.
Sigue Santiago Arzamendia tocando el balón. Vino para Rodrigo. Rodrigo levanta para Rojitas. Baja Rojas, la marca es de Benítez. Jorge Rojas para Cerro Porteño. Rojas para Víctor Elter, la pelota. Novik contra el área. El golpe de cabeza defensivo de Imperial. Le baja Rojas. Presiona Mendoza. Mendoza choca con Novik, que recupera bien. Novik gana. Novik gira y habilita. Es que se anima, sube. Sigue, protege la pelota. Le dio a Morel, picó largo. Gana Rodrigo. Rodrigo Rojas entrega la pelota para Hernán Novik. Novik levanta, corre Rojas, marca Imperial, por allí viene el centro, el golpe de cabeza, piden mano, pide penal, tocó Cáceres, el árbitro no le da, el golpe de cabeza es de Rodrigo, la pelota saca desde el fondo Ismael Venegas, insiste Arzamendia, la metió de zurda, vuelve a rechazar, sigue Raúl con la pelota. Cerro tiene 6 jugadores en la zona del área de Guaraní, pero Rojas para mal. Entonces sale el contragolpe. Y va Ramón Martínez, que todavía tiene energía. Corre. Cae Arzamendia. Cerca estuvo Guaraní del cuarto gol. Otra vez Martínez. Y apareció Redes, que no pudo direccionar la definición, de lo contrario estaba el cuarto. Sí, porque fue muy potente el remate de Ramón Martínez, que en estos últimos minutos se olvidó de la contención. Por Raúl Cáceres, Cáceres que juega sobre la posición de Churín. Churín que va entregando sobre el topo. Esto se termina. Rodrigo que levanta la pelota para Churín. El golpe de cabeza de un atento Benítez. Tiene 9 que el árbitro Julián.